بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه wasallam. Que las alabanzas sean para Allah y que Allah eleve el rango de nuestro profeta Muhammad sallallahu alayhi wasallam y preserve a su comunidad de lo que el profeta teme por ella. Hermanos y hermanas en el Islam, tenemos la obligación de preservar nuestra religión hasta la muerte. Tenemos la obligación de morir siendo musulmanes. Allah dice en el Corán: Inna ad-dina inda Allahi al-Islam. La única religión que Allah acepta es el Islam. Y Allah dice: وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. Y no muráis salvo siendo musulmanes. Entonces tenemos la obligación de preservar nuestra religión del descreimiento, de la apostasía. La apostasía es el hecho de salir del Islam, ar-ridda en árabe, y se divide en tres categorías. Existe la apostasía por palabras, existe la apostasía por actos y existe la apostasía por creencias. Es decir, hay palabras que si el musulmán dice implican su salida del Islam. Hay actos que si el musulmán realiza deja de ser musulmán. Y hay creencias que si el musulmán adquiere deja de ser musulmán. Y antes de mencionar ejemplos de cada una de estas categorías, mostramos la prueba del Corán de la existencia de la apostasía por creencia, por palabras y por actos. Allah dice en el Corán: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. Por cierto, los creyentes son únicamente aquellos que creen en Allah y en su mensajero y no tienen duda. Por lo tanto, la duda forma parte de las creencias que uno adquiere en su corazón, y Allah confirma que los musulmanes son aquellos que creen en Allah y en su mensajero y no tiene duda. Allah no considera musulmán aquel que duda de su existencia, o de su todopoder, o de la veracidad de nuestro profeta Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Allah dice en el Corán: لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. Es decir, no os prosternéis ni para el sol ni por la luna, prosternaros ante Allah, quien los creó, si formáis parte de los que le adoran. Entonces, in kuntum iyyahu ta'budun muestra y evidencia que la condición para la validez de nuestras adoraciones es que no nos prosternemos ante el sol ni la luna, por lo que el versículo indica que el hecho de prosternarse ante el sol o la luna es descreimiento. Este versículo muestra que hay actos que hacen salir del Islam, tal como el hecho de tirar el Corán a la basura, o tal como el hecho de pisar el nombre de nuestro profeta Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Y la prueba en el Corán que evidencia que existe la apostasía por las palabras es la palabra de Allah en Surat At-Tawbah: يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم. ¿Qué significa? Juran por Allah que no dijeron la palabra de descreimiento, mientras sí la dijeron y descreyeron después de haber mostrado ser musulmanes. Por lo tanto, esta aya es clara en cuanto a la existencia de palabras que hacen salir del Islam, tal como nuestro profeta Muhammad sallallahu alayhi wasallam dijo: إن العبد لا يتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسا يهوي بها في النار 70 خريفا. Es decir, puede ser que el siervo de Allah pronuncie una palabra en la cual ni siquiera vea un mal, y esta palabra le haga caer en el infierno una profundidad de 70 años. La profundidad del infierno, es decir, estos 70 años de profundidad, únicamente la van a alcanzar los descreídos. Por lo tanto, esa palabra que pronunció el musulmán le hizo salir del Islam. Y son numerosos los ejemplos de apostasía por la palabra, tal como el hecho de insultar a Dios, como aquí dicen en España mucho: a'udhu billah, dicen me cago en Dios, o esto no lo hace ni Dios, o esto no lo ve ni Dios, o no ha venido ni Dios. Todas estas expresiones implican un insulto hacia Allah subhanahu wa ta'ala, y si las dice el musulmán deja de ser musulmán, tal como el hecho de insultar al profeta Muhammad, o al profeta Jesús, o al profeta Adam alayhi salam, tal como atribuir a uno de los profetas el hecho de haber caído en el descreimiento, o atribuir a nuestro profeta Ibrahim la mentira, o atribuir a nuestro profeta Sulaimán haber cometido la brujería,
o insultar al ángel de la muerte, al ángel Azrail, tal como despreciar el Corán o el rezo o el hijab o la Kaaba o cualquier signo emblemático representativo que Allah acepta, pues implica la salida del Islam del musulmán que pronuncia este tipo de palabras. Entonces cada uno de nosotros nos preservamos de este pecado, a'udhu billah, de la apostasía que implica la salida del Islam de la persona que la comete, y debemos saber que la única forma de regresar al Islam para aquel que cometa apostasía es pronunciando los dos testimonios de fe, diciendo La ilaha illallah, Muhammadun Rasulullah, o diciendo no hay Dios sino Dios y Muhammad es el mensajero de Dios. Porque el hecho de decir Astaghfirullah no devuelve a la persona descreída musulmán. En resumen, la apostasía es el hecho de salir del Islam y se divide en creencias, palabras y actos. Creencias como creer que Allah es un cuerpo, creer que está en el cielo, creer que está sentado en el trono, o que sube y baja, o que tiene manos, o que tiene sentimientos. Palabras como el hecho de insultar al din del Islam, como muchos hacen, insultar a Dios o a los profetas, y actos como prosternarse ante una persona para adorarla. Para cualquier acto de apostasía, creencia o palabra, la persona debe regresar al Islam pronunciando los dos testimonios de fe. Wallahu a'lam wa ahkam.